10 industrias farmacéuticas más grandes del mundo conforman lo que se llama Big Pharma, el grupo que controla el mercado de los productos farmacéuticos de todo el mundo. Big Pharma. La salud a la venta. En el año 2004, el gasto en medicamentos con receta en todo el mundo alcanzó la suma de 317.000 millones de euros. En 2002, las ganancias obtenidas por Big Pharma, los grandes laboratorios, ascendieron a casi 23.000 millones de euros. Los beneficios obtenidos por este conglomerado de compañías farmacéuticas superan a la suma total de los beneficios de las otras 490 empresas del ranking de las 500 de la revista Fortune. En el año 2004, el grupo conocido como Big Pharma registró unos beneficios antes de impuestos de 130.000 millones de euros, que es casi lo mismo que el Producto Interior Bruto de Dinamarca. Esta es la lista de los 10 medicamentos que más se venden en todo el mundo según los datos más recientes disponibles, que corresponden al año 2004. El medicamento de venta más amplia en todo el mundo es el producto reductor de los niveles de colesterol llamado Lipitor que fabrica Pfizer. En un solo año se vendió este medicamento por valor de 6.600 millones de euros. Le sigue otro reductor del colesterol llamado Zocor, fabricado por Merck, que ingresó 3.900 millones de euros en tan solo un año. El tercer medicamento más vendido es Zyprexa, un antidepresivo fabricado por Eli Lilly, que ingresó 4.800 millones en tan solo un año. Entre los 7 medicamentos más vendidos en todo el mundo hay 2 que sirven para el tratamiento de las úlceras digestivas, uno para reducir la tensión arterial, otro antidepresivo, uno para problemas cardíacos, uno para el asma y uno para la anemia, que mueven anualmente una cantidad de 30.500 millones de euros. Todos ellos fueron vendidos en países ricos como Estados Unidos, Unión Europea y Japón. Ginebra es el corazón financiero de Europa. Es aquí donde debemos empezar nuestra investigación encaminada a entender los problemas políticos y económicos que impiden el acceso de ciertos países a los productos farmacéuticos. Todas las organizaciones internacionales con los productos farmacéuticos tienen su base en Ginebra. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Médicos Sin Fronteras y, naturalmente, la Organización Mundial del Comercio. Actualmente la Organización Mundial del Comercio, que se encarga de muy diferentes aspectos del comercio internacional, como el comercio de bienes de consumo y los servicios, también cubre un gran rango de asuntos, desde aranceles e impuestos sobre bienes de consumo hasta subsidios y las normas de exención de aranceles. La Organización Mundial del Comercio está formada por 150 Estados miembros, prácticamente todo el planeta. El sistema mundial de movimiento de mercancías está regulado por los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. La Federación Internacional de Asociaciones y Empresas Fabricantes de Productos Farmacéuticos tiene su base en Ginebra. En nuestra federación hay 26 empresas y 55 asociaciones nacionales presentes en otros tantos países de todo el mundo. Y los temas que abordamos son fundamentalmente temas relacionados con la regulación, porque la industria farmacéutica es la industria productora de bienes más regulada que existe. Todo está regulado, desde las pruebas clínicas a las patentes y los precios en muchos países. Nosotros nos dedicamos a estos temas que tienen que ver con todos esos reglamentos y leyes. Ma come? In tutta la mattina non ha finito una lettera. Mi scusi, ma ho tanto mal di testa che non riesco a lavorare. E lei per un mal di testa rischia il posto. Prenda un calmante Murri e in pochi minuti le passerà. Non soffrite inutilmente. Quando avete mal di testa, mal di denti, nevralgie o reumatismi usate calmante Murri. Il calmante Murri calma rapidamente ogni dolore nevralgico e reumatico. Ricordate, quando avete mal di testa o nevralgie prendete calmante Murri. Il dolore vi passerà in pochi minuti. Estas son las 5 enfermedades infecciosas que matan a más personas cada año según los datos registrados en 2004. Diversas formas de enfermedades pulmonares, 4 millones de muertes. SIDA, 2.800.000 muertes. Diarreas, 1.800.000 muertes.
tuberculosis 1.600.000 muertes, malaria 1.600.000 muertes, y la lista sigue hasta alcanzar los 15 millones de muertes cada año. El 85% de los afectados viven en el hemisferio sur, aunque su gasto en salud no supera el 11% del total mundial. Los países ricos, donde está el otro 15% de los enfermos de todo el mundo, gastan el 89% restante. Tercero, había medicamentos que habían sido desarrollados precisamente para tratar las enfermedades tropicales, pero estos medicamentos dejaron de ser fabricados, aunque las necesidades seguían siendo las mismas. Seguía existiendo una población que los necesitaba. Pero como consumidores, estos ciudadanos no están en el mercado, no existen, porque no tienen suficiente dinero para hacer frente a los gastos del tratamiento. ¿Cuál es la diferencia entre un medicamento genérico y un medicamento con marca? En realidad contienen los mismos ingredientes activos y son fabricados de la misma manera, son idénticos. Los medicamentos con marca están patentados y por eso generalmente cuestan mucho más. Pero, ¿quién se encarga de la regulación del sistema de patentes? Recuerden una palabra. TRIPS. TRIPS. Se trata de... El acuerdo TRIPS. Trata de... La propiedad intelectual relacionada con el comercio. Se trata de un acuerdo que protege el sistema de la propiedad intelectual y su impacto sobre el comercio internacional. Realmente fue el primer gran esfuerzo que se hizo en el sistema GATT y la Organización Mundial del Comercio para establecer una relación entre el comercio y la protección de la propiedad intelectual. Una patente es un título legal que el Estado adjudica, lo que proporciona a su propietario el monopolio temporal sobre el uso de un invento para una zona concreta y durante un periodo determinado de tiempo. La patente puede cubrir un producto o un proceso de fabricación de un producto. Desde el comienzo, la existencia de las patentes tuvo su justificación en el hecho de que los derechos exclusivos de la explotación estimulan el surgimiento de nuevos inventos. Cuando el periodo de la patente expira, pasarán a ser de dominio público. En los últimos años, incluso los organismos modificados genéticamente han sido puestos bajo la protección de una patente, incluyendo en ellos tanto plantas como animales y microorganismos, y la lista sigue creciendo. Hay un vínculo importante entre el acuerdo TRIPS y el acceso a los medicamentos. Este acuerdo trata a los medicamentos como cualquier otro sector. El acuerdo TRIPS obligaba a todos los países pertenecientes a la Organización Mundial del Comercio, actualmente unos 150 países, a adoptar la protección de las patentes de los medicamentos farmacéuticos. Antes del acuerdo TRIPS, los países o no adjudicaban patentes a los medicamentos o lo hacían por un periodo de 5 a 10 años. Ahora, la patente tiene que durar 20 años. Así que los propietarios de las patentes pueden cobrar precios muy altos y convierten su producción en un monopolio. Durante ese periodo de 20 años, ningún medicamento de carácter genérico puede estar en el mercado. El propietario de la patente puede cobrar el precio que soporte el mercado, pero eso significa que muchas personas no podrán obtenerlos ni utilizar estos productos farmacéuticos protegidos por una patente. Así que lo que ocurre con el acuerdo TRIPS es que el propietario de una patente monopoliza ese mercado y los medicamentos genéricos no pueden llegar a ese mercado, impidiendo que haya competencia. El propietario de la patente puede mantener sus precios tan altos como quiera. El acuerdo TRIPS representa el triunfo de los intereses de las grandes multinacionales europeas y norteamericanas sobre los intereses generales de miles de millones de personas de los países en desarrollo. Los ministros responsables de la cartera de comercio no se dieron cuenta de que al firmar estos acuerdos estaban condenando a miles de millones de ciudadanos de los países más pobres del mundo a la muerte. El acuerdo TRIPS ha impuesto el régimen de propiedad intelectual que actualmente domina Estados Unidos y Europa al resto del mundo. También hay que decir que no se puede considerar como una verdad la idea de que los derechos de la propiedad intelectual actúen como un estímulo para la innovación al garantizar mayores beneficios a reinvertir en investigación y desarrollo. Firmado Joseph Stiglitz. El 97% de las patentes de todo el mundo está en manos de personas o empresas que pertenecen a países industrializados, y más de la mitad de los derechos se pagan a los Estados Unidos. Incluso en los países en vías de desarrollo, el 80% de las patentes son adjudicadas a entidades residentes en los países industrializados. Incluso los Estados Unidos a veces encuentran dificultades para imponer el acuerdo TRIPS, como ocurrió en octubre del año 2001, cuando aún se estaba superando lo ocurrido en las Torres Gemelas, y hubo una epidemia de pánico relacionado con el anthrax y un nuevo ataque de terrorismo biológico.
Se produjo un incremento de informes sobre contagio de anthrax que llegó a su punto culminante el 5 de octubre con la muerte de Robert Stevens, un fotógrafo de la agencia de prensa American Media. Hubo rumores de que el presidente Bush había resultado contagiado y el único antibiótico efectivo contra el anthrax, el Cipro de Bayer, y en aquel momento protegido por la patente hasta el año 2003, se convirtió en un producto muy difícil de conseguir. El gobierno norteamericano decidió solicitar a Bayer que le proporcionara un gran suministro de este medicamento a un precio inferior a 3 euros por pastilla, que era su precio de venta comercial. Dada la renuencia de la empresa alemana, el gobierno norteamericano anunció la autorización de la fabricación de 2 productos genéricos, la doxiciclina y la penicilina, como tratamiento contra el anthrax. Estos medicamentos deberían estar disponibles como genéricos, ya que podrían ser producidos por varias empresas y así llegar a ser relativamente baratos y fáciles de obtener. La portada del New York Times decía: "La legislación norteamericana es muy clara. Cuando el gobierno de los Estados Unidos necesita un producto protegido por una patente, cualquier funcionario autorizado para realizar compras puede ignorar la patente y dar permiso a alguien para que fabrique este producto". Al día siguiente, Bayer respondió diciendo que la actitud del gobierno norteamericano no le había causado la menor impresión. Actitud que viola el tristemente célebre acuerdo TRIPS. Pero la amenaza de que no se cumpliese el acuerdo TRIPS se amplió hasta Canadá al recibirse cada vez más ofertas de laboratorios dispuestos a fabricar genéricos. Y entonces, el 25 de octubre, el gobierno norteamericano ganó la baza. Bajo la amenaza de que se produjeran genéricos, Bayer llegó al acuerdo de producir todas las pastillas que se necesitaran en los Estados Unidos a un coste de solo 60 céntimos de euro la unidad. Al final, sin embargo, solo hubo 3 muertes por envenenamiento con anthrax y un par de docenas de casos de contagio. La OMS publicó en el año 98 un documento donde identificaba cuáles eran los mecanismos que existían en ese acuerdo TRIPS que se podrían interpretar de una manera positiva para proteger la salud pública. Y lo publicamos y hubo una polémica terrible, hubo pedidos de que se retirara el documento, hubo insultos a la OMS, que el documento era mediocre, que era mentira, que era falso, y empezó la polémica y el debate sobre si en realidad había una flexibilidad o no había una flexibilidad. Esto llevó 3 años hasta Doha, donde se hizo la declaración donde se dice realmente existe este derecho, existe la flexibilidad, existen mecanismos que se pueden utilizar para proteger la salud pública en caso de un efecto negativo de la implementación de estos acuerdos de propiedad intelectual. Los países pueden hacer una licencia obligatoria, pueden hacer una importación paralela y eso es una cosa perfectamente conforme al acuerdo TRIPS. Importaciones paralelas. Gracias al artículo 6 del acuerdo TRIPS, el interés de la salud pública y por un tiempo limitado, es posible importar un medicamento del país que ofrezca las mejores condiciones económicas sin solicitar el permiso de los poseedores de la patente. Hay países como el Brasil que no ha hecho una licencia obligatoria, pero que ha utilizado la licencia obligatoria como un instrumento para negociar. Y en el momento que han anunciado varias veces que van a hacer una licencia obligatoria, entonces la industria ha dicho, bueno, no, un momento, vamos a negociar, y ha tenido el efecto que es lo que se necesita, el efecto que es una reducción de precios para poder aumentar el acceso a los medicamentos. Licencias obligatorias. Gracias al artículo 30 del acuerdo TRIPS, un país que esté pasando por una emergencia sanitaria puede fabricar medicamentos genéricos sin pagar los derechos que corresponden a la patente. Este permiso tiene una duración limitada. Se ha aprobado un reglamento que regula las licencias obligatorias, que permite a un país solicitar una licencia obligatoria. Pero la regulación de estas normas es tan complicada que hace que sea poco práctico. Lo que se debería hacer en consecuencia es poner a disposición del tercer mundo un sistema de licencias obligatorias sencillo y práctico. En el año 2005, India tuvo que adecuar su legislación al acuerdo TRIPS. Se volvieron a introducir patentes en los productos farmacéuticos. El único coladero posible de la nueva ley es el artículo 3D, que dice que no se concederá patente a ningún nuevo medicamento que no represente una importante innovación farmacéutica. Por esa razón, el medicamento de Novartis contra el cáncer, denominado Glivec, no llegó a obtener una patente, y ese es el motivo por el que Novartis ha llevado al gobierno indio a juicio.
Es así como lo dicen. Dicen que quieren una declaración sobre la inconstitucionalidad del artículo 3D. Hay además otra petición nueva, que el artículo 3D viola el acuerdo TRIPS. Nosotros defendemos que nadie, a título personal, pueda ir ante un tribunal local y decir que las leyes de un país van contra el acuerdo TRIPS. Eso es solo una competencia de los gobiernos y también de los paneles de discusión de la Organización Mundial del Comercio. Según nuestro parecer, ellos no pueden hacer una declaración así. Y eso es lo que nosotros hemos estado defendiendo. Así que serán los tribunales los que tengan que tomar la decisión. No tenían necesidad de haber puesto en entredicho el artículo 3D, pero dado que lo han hecho, si su iniciativa siguiera adelante, produciría un gran impacto en todos los medicamentos, contra el cáncer, los antirretrovirales, los medicamentos contra la malaria y contra la tuberculosis. Si nuestra iniciativa tiene éxito, esto tendría un impacto favorable sobre los medicamentos, así que la discusión sobre el artículo 3D tiene un gran impacto. India es el primer país productor y exportador de medicamentos genéricos de alta calidad. Empresas como Sanbasi y Cipla venden sus medicamentos a muchos países del hemisferio sur. Estas empresas tienen unos niveles de calidad muy altos. Cipla fue creada en los años 30 para permitir a la India liberarse de la dependencia de la industria farmacéutica británica. El mismo Gandhi fue uno de los entusiastas de la creación de esta fundación. Los beneficios obtenidos por el sector farmacológico en los años 90 fueron equivalentes al 25% de las ventas globales, muy por encima de los beneficios obtenidos por cualquier otro sector. Para que nos hagamos una idea, los beneficios medios de cualquier otro sector durante el mismo periodo fueron del 3,3% del total de las ventas. Así que se podría esperar que hubiera producido una gran inversión en investigación y desarrollo. Sin embargo, las Big Pharmas solo invirtieron entre el 11 y el 14%, mientras que sus gastos en marketing y administración ascendieron al 36% del total de las ventas. Es verdad que al principio los precios, por decirlo de alguna manera, son muy altos en comparación con el precio que van a tener al final los medicamentos. Pero el marketing también tiene un papel importante, porque la empresa tiene entre 8 y 10 años de derechos exclusivos para utilizar la patente del medicamento, y esa empresa tiene que competir con otros medicamentos patentados. Las empresas de investigación tienen 8 años, o a veces menos, para conseguir recobrar los costos que han tenido durante el proceso de investigación y desarrollo. En los años 70 apenas se registraron 70 nuevos principios químicos. Desde entonces ha habido una constante reducción en innovaciones farmacológicas hasta llegar a tan solo 23 sustancias aprobadas en 2004, de las que solo 4 pueden ser considerados como avances terapéuticos significativos. Los costes se deben sobre todo a lo que se llama renovación permanente. Eso se refiere a cómo yo puedo prolongar la vida de la patente de un buen producto que yo poseo. Mire, por ejemplo, si tiene un medicamento, digamos un antidepresivo, ¿cuántas patentes deberían proteger a ese medicamento? ¿2, 3, 4, 5? Actualmente, hay medicamentos controlados por las multinacionales que están protegidos por 240 patentes, y hablamos de un solo medicamento. Por ejemplo, diferentes formas de cristalización del producto, diferentes sales, diferentes esteres, los metabolitos, las prodrogas, las nuevas formas de administración, son subterfugios para que se pueda ampliar la vida de la patente. En los 25 últimos años del siglo XX, de los cerca de 1.400, 1.500 fármacos registrados en todo el mundo para enfermedades en general, solo 13 eran para enfermedades tropicales y de estos 13 solo 4 eran fármacos antimaláricos. Muchos de los antiguos medicamentos se desarrollaron por razones muy diferentes, por ejemplo, por razones militares o también como una etapa final del colonialismo, cuando los poderes europeos estaban interesados en la lucha contra la malaria porque muchos de sus súbditos vivían en zonas afectadas por la malaria.
En cuanto esta motivación dejó de existir, ya no había razón alguna para seguir este desarrollo. No existía una motivación comercial para desarrollar medicamentos que combatieran la malaria. La guerra aveva portato alla diffusione dei moderni insetticidi, primo fra tutti il DDT. Con essi in Italia, da uno scienziato nostro, pioniere e apostolo della lotta antimalarica, venne la parola nuova: distruggere non più le larve dell'anofele, ma l'insetto adulto, rendergli la vita impossibile là dove succhia i germi o li trasporta e li inocula, le case. L'attuazione fu pronta e grandiosa. Siamo nel deposito di insetticidi di una stazione antimalarica provinciale. Una squadra si prepara. Si irrora razionalmente da una data altezza sulle pareti, sotto la quale è dimostrato che le zanzare non si posano mai, fino al soffitto. La squadra si è distribuita nella casa, un uomo per ambiente. Nelle stalle, le pareti e gli stessi animali vengono trattati con questo insetticida. I vantaggi sono considerevoli. Con esso si disinfestano le sementi, si incrementa la fioricoltura. Nell'uso domestico è prezioso. Gli apparecchi giunti quest'anno in Sardegna fanno piovere dal cielo nuvole di DDT sopra le superfici di acque stagnanti. La prima ondata ormai è passata e il grosso delle anoferi è stato sterminato. A conclusione, la mortalità per la malaria può segnare una cifra che sarebbe apparsa assurda pochi anni fa. 0. Si la malaria fuera una enfermedad que afectara a Europa o a los Estados Unidos, se podría curar fácilmente. El problema verdadero es que la mayoría de las personas afectadas por la malaria es muy pobre. No pueden permitirse el lujo de costearse buenos medicamentos, así que dependen de los medicamentos antiguos a los que la enfermedad ya es resistente. Hay que proteger a la gente contra la malaria, y eso incluye cosas como las mosquiteras de las camas, el control de la proliferación de los mosquitos, pero aún así hay cientos de millones de personas que desarrollan la enfermedad, y esas personas necesitan esos medicamentos. Puede haber un medicamento que se entregue gratuitamente. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud conoce las medicinas contra la enfermedad del sueño que este año donó una de las empresas que pertenecen a nuestra federación y que no llegaron a muchos pacientes en África, no por el precio, porque el medicamento se entregó gratuitamente, sino que no llegó a los pacientes porque no existe una estructura adecuada de reparto de medicinas. Un antibiótico para una enfermedad respiratoria no se usa lo mismo en África que en un hospital en Londres o en Roma o en París, porque si es en polvo es muy probable que la madre vaya a mezclar con un poco de agua que no es potable. Pero bueno, el niño va a sobrevivir, no en las mismas condiciones de higiene y en las condiciones óptimas, pero que me digan a mí que los africanos no tendrían capacidad para organizarse y evitar las muertes que está habiendo hoy en día, porque es algo demasiado sofisticado, yo no lo creo, siento mucho. Aquí he dibujado aquí un sol. Esta es la pastilla que tienes que tomar durante el día, ¿de acuerdo? Y la luna que he dibujado aquí indica las pastillas que debes tomar por la noche. Así que tomas estas pastillas por la noche, una cada noche. Y tomas estas por la mañana, ¿de acuerdo? Veamos dónde está el sol y pongamos toda una fila de soles. Ahora vamos a aprender cómo se cierra el estuche. Hay que hacerlo con cuidado porque saltan. Veamos cómo lo haces tú. Hay que encontrar la posición adecuada para que quede bien cerrado. Está mal posicionado. Tem que arranjar uma boa posição para ele fechar, tá vendo?
Lo que nosotros proponemos es que los gobiernos nos indiquen claramente cuáles son sus prioridades. Por ejemplo, si alguien viene a Kenia y quiere montar un negocio aquí, le podemos indicar cuáles son las necesidades prioritarias de este país por orden. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Y si alguien quiere montar una empresa, tendrá que demostrar que está cubriendo esas prioridades antes de poder hacer negocio en otros sectores de la salud. Es como la Fundación Gates contra el SIDA. Ellos dicen que no se dedicarán a los tratamientos, sino que invertirán el dinero en el desarrollo de una vacuna contra el SIDA. Así que, ¿quién va a desarrollar la vacuna contra el SIDA de la Fundación Gates? Merck en Estados Unidos. Los indios son utilizados para realizar con ellos las pruebas. De acuerdo, vale, yo no digo nada, pero he planteado una cuestión a la Fundación Gates. Supongamos que se desarrolla una vacuna y ojalá Dios quiera que así sea. Con vuestro dinero ha sido posible que se lleve a cabo esta investigación. ¿Tendrán los indios la posibilidad de disponer de los conocimientos para fabricar libremente esta vacuna? Ellos han dicho que no, que es prioridad de Merck. Tal vez cobren 250 euros por vacuna. ¿Quién va a pagar una cantidad así? Con la nueva legislación no puedo copiarlo. Creo firmemente que las investigaciones subvencionadas por fondos públicos deberían ser públicas y libres. No se debería permitir que fueran patentadas. En 2004, la comisión de investigación creada por el Parlamento del Reino Unido para controlar la industria farmacéutica nacional concluyó: el Ministerio de Sanidad ha considerado durante demasiado tiempo y de manera optimista que los intereses de la salud pública y de las industrias farmacéuticas coincidían. El resultado ha sido que la industria ha tenido demasiada libertad para actuar durante mucho tiempo. Se puede apreciar la influencia de esta industria en todos los niveles de la atención sanitaria, desde el descubrimiento inicial y el desarrollo de los medicamentos mediante los ensayos clínicos a su promoción entre los médicos y los grupos de pacientes, además de su prescripción y el establecimiento de las normas de uso clínico. Ha habido una importante tendencia a clasificar cada vez a más personas como no normales o en necesidad de recibir tratamiento farmacológico. Así que los laboratorios, en connivencia con los gobiernos, están alterando nuestro concepto de enfermedad. Un caso concreto es el tema de la tensión arterial alta o hipertensión. Hasta el año 2003 se consideraba que había hipertensión cuando la máxima estaba por encima de 14 y la mínima por encima de 9. Después de 2003, un panel de expertos decidió establecer los parámetros de una prehipertensión cuando los niveles están entre 12 de máxima y 8 de mínima y 14 de máxima y 9 de mínima. Así que de la noche a la mañana muchas personas se encontraron con que tenían un problema de salud. È un licantropo. Che cos'è? Un licantropo. Ah, e cos'è? Un caso más importante es el del llamado desorden de déficit de atención o la hiperactividad, especialmente frecuente entre los niños. Durante los años 90, desde el momento en que se decidió que se trataba de una enfermedad y no de una condición normal, el número de niños marcados por la etiqueta del desorden de déficit de atención se multiplicó por 7, hasta llegar al momento actual en el que un 15% de los niños en edad escolar en los Estados Unidos toman habitualmente anfetaminas. Y lo mismo empieza a ocurrir en otros países. Así que si dentro de unos meses ve que sus hijos empiezan a estar muy eufóricos, debe usted saber que pronto podrá calmarles con una suave dosis de Ritalin. En las últimas décadas hemos podido ser testigos de una privatización de la atención sanitaria, una privatización de la investigación sanitaria y una privatización del desarrollo de nuevos productos que sin duda ha conducido a que el sistema esté al servicio del mercado. Pero si ese mercado no existe, no hay servicio que dar. En mi opinión, esa es la gran frontera. Es difícil pedir a los grandes laboratorios farmacéuticos que se han creado para ganar dinero y satisfacer a sus accionistas que hagan cosas con las que no se gane mucho dinero. Es necesario que los gobiernos se impliquen, que regulen estas cosas. Es necesario que haya diferentes fuentes de financiación y es necesario que el sector de la industria de la salud se implique en el establecimiento de las prioridades.
Las empresas farmacéuticas tienden a encubrir una enorme operación de marketing bajo el disfraz de la ciencia, financiando investigaciones, patrocinando congresos, estudios, apoyando a asociaciones, de manera que muchos médicos sienten que no deben morder la mano que les da de comer. En Occidente, el gasto en medicamentos está incrementándose en aproximadamente un 7% anual, mientras que su interior bruto solo crece en un 2% anual. ¿Durante cuánto tiempo podrán los sistemas sanitarios de los países ricos ser capaces de soportar el crecimiento del gasto farmacéutico y garantizar a sus ciudadanos el libre acceso a los medicamentos? ¿Durante cuánto tiempo el problema del acceso a los medicamentos será solo cosa de los países pobres?